Muy buenos días Iglesia Bíblica El Camino, buenos días a todos. Espero que cada uno de ustedes haya tenido una buena semana y si no, pues espero que usted esté descansando en el Señor. Permítanme orar antes de empezar con esta prédica. Pidamos al Señor que nos ayude, que nos dé un corazón enseñable, un corazón blando. Y que me ayude a mí, por supuesto, a poder predicar con precisión lo que su palabra enseña y lo que su pueblo necesita esta mañana. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, estamos delante de usted y estamos muy agradecidos por la oportunidad de meditar en tu palabra, la oportunidad que tenemos de congregarnos y poder cantar himnos y canciones en honor a usted. Y esta mañana, Señor, nos disponemos a meditar en tu palabra. Por favor, Señor, que tu Santo Espíritu, quien inspiró tu palabra, esta mañana hable a nuestros corazones, hable a nuestras vidas. Que ella y solo ella sea, Señor, un medio de consuelo, un medio de enseñanza, un medio de corrección, Señor, para nuestras vidas. Un medio de esperanza por lo que tu palabra enseña. Dios, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. No sé ustedes, pero a muchas personas les da miedo volar. Sí, hay muchas personas, más de lo que usted se imagina, les da miedo volar. A otros les da miedo ir en barco. ¿Cuántos de ustedes se han montado en un barco? Casi siempre que he ido a la isla de Ometepe, siempre miro a alguien con una tapita de limón, chupando limón, supuestamente para calmar las náuseas, porque ir en las olas del lago mueven el barco, el ferry, de una manera que algunas veces pues causa náuseas en algunas personas, no en todos. Bueno, a otras personas le da miedo viajar por carretera, pero no sé, siempre hay personas así. Pero estaba leyendo la vez pasada en un libro, sí, hace varios años, y me estaba recordando esto. Por cierto, lo vi también en una película, esto. Normalmente los pescadores van de noche, salen de noche, se meten a alta mar. Y ellos, bueno, ahora llevan GPS, pero antes solo tenían el faro allá en una montaña como alumbrando, guiándolos cuando venían de regreso. Pero normalmente los pescadores se adentran en alta mar. Y estaba leyendo que en cierta ocasión estaban todos estos pescadores ahí, ¿verdad? Esperando, pescando, pero de repente se encontraron con una gran tormenta. Una tormenta que era superior, que cubría el barco. Y de repente todos los pescadores corriendo, toda la madera, las velas y toda la cosa del barco se rechinaba. Y de repente un pescador joven, uno de los novatos, corriendo de un lado a otro porque uno le decían, trae esto, trae el otro, saca agua, tratando de obedecerles a todos. De repente vuelve la mirada y mira al capitán del barco, tranquilo, en el timón del barco, viendo hacia el frente, con la mirada hacia el frente. Y se quedó tranquilo este joven pescador. Y los demás estaban corriendo de un lado a otro. Algo cambió cuando este joven pescador miró al capitán, tranquilo, sereno, tomado del timón del barco. Algo cambió en la mente o en el corazón de este pescador. Y no fueron las olas no se calmaron como que Jesús entró ahí y dijo, cálmense. No es un relato que sale en la Biblia, lo podemos asociar, pero algo cambió en él. Ver la tranquilidad o la seguridad del capitán tomado del timón, vino en él una paz, como un tipo de consuelo a su mente, a su corazón. Por supuesto, las olas seguían. El barco se movía de la misma manera, pero algo había cambiado en él. Una perspectiva de ver al capitán, de ver a alguien con mucha más experiencia que él, más tranquilo, con más fuerza, por supuesto, tal vez con más sabiduría, con más conocimiento, dirigiendo el barco.
a pesar de la tormenta. Entonces, paró el pánico en este muchacho y la tormenta seguía. Pero es interesante, ¿no? Que algo tan simple como ver al capitán tomado el timón del barco trajo en él una paz, una tranquilidad. Entonces, ese es el tipo de consuelo, creo, que el pueblo de Dios necesitaba en Isaías 40. Después de un largo periodo de disciplina a este pueblo judío, a este pueblo de Israel, había en ellos culpa, había pecado, por supuesto, había castigo, confusión. Dios habla con estas palabras, dice: consolados, consolados, pueblo mío. Así dice la Reina Valera. La Nueva Traducción del Viviente dice: consuelen, consuelen a mi pueblo. Entonces, no porque las circunstancias cambiaran de inmediato para este pueblo, sino porque Dios mismo se presenta como el pastor soberano, como el pastor tierno, el pastor que sostiene a su pueblo, el pastor que guía, un pastor con poder que cuida a su pueblo en medio de las tormentas. Entonces, así como a este joven que acabamos de escuchar la historia, este joven pescador recuperó la calma de ver al capitán, así también creo que nosotros encontramos paz y consuelo divino cuando volvemos nuestra mirada hacia nuestro pastor, hacia nuestro buen pastor, hacia nuestro Dios, quien anuncia y promete perdón. Un Dios que promete su presencia, un Dios que afirma su palabra, afirma que su palabra es eterna. Un Dios que nos lleva en sus brazos como un buen pastor, como un pastor tierno. Y nosotros estamos en épocas de Adviento. Para algunos cristianos la palabra Adviento es algo nuevo. En las iglesias incluso protestantes, evangélicas, no se sabe qué es esto. Pero la iglesia cristiana debe conocer lo que significa Adviento. Y el domingo pasado vimos la palabra esperanza, la esperanza que produce la promesa del Salvador. Miramos el capítulo número 9 de Isaías también, que Dios mismo por medio del profeta Isaías promete un Salvador, promete un Mesías, un Cristo. Y ya lo miramos nuevamente en el capítulo número 40. Entonces hoy vamos a ver la paz y el consuelo divino. La paz y el consuelo que produce la promesa de un Salvador. De eso es lo que está hablando el profeta Isaías. ¿Cuánto? Aproximadamente 700 años antes que Cristo viniera. Y la paz y el consuelo que Dios da no es un sentimiento pasajero, no es algo circunstancial, sino una verdad firme, una verdad fundamentada en el carácter de Dios. La tormenta puede continuar, pero Dios está al timón. Dios es el capitán. Paz y consuelo para un pueblo cansado, para un pueblo afligido, para un pueblo castigado. Ese es el mensaje de hoy. Algunas veces nos sentimos castigados por Dios, ¿sí o no? Sentimos la disciplina de Dios. Y eso, por supuesto, para un cristiano primero duele, pero segundo debe traer esperanza, gozo, porque Dios al hijo que ama disciplina. Si usted no es hijo de Dios, ni por cerca va a percibir la disciplina de Dios. Pero Dios sí disciplina a su pueblo. Entonces, Isaías 40 es el inicio del libro de consuelo. Así se llama la segunda parte, porque Isaías se divide en 3 libros grandes. Después de 39 capítulos dominados principalmente por juicio, por miedo, por advertencia, por castigo, por pecado del mismo pueblo judío, la primera palabra que el pueblo vuelve a escuchar de parte de Dios es consolada. Consuelen a mi pueblo. No es simplemente algo humano, sino un mandato divino. Dios interrumpe el silencio del exilio, porque este pueblo judío había sido exiliado, había sido llevado cautivo por los asirios. Dios había usado una nación pagana para traer castigo al pueblo judío. Ahí podemos ver la soberanía de Dios, cómo Dios puede usar cualquier cosa para traer disciplina a su pueblo. Y Dios habla al profeta Isaías para que el profeta Isaías también hable a los líderes del pueblo y les dice
Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. El pueblo estaba en cautiverio, en Babilonia, sintiéndose abandonado, preguntándose si Dios los había olvidado. Y este mensaje les asegura que su castigo ha terminado y que Dios viene a liberarlos. Hoy vamos a ver algunos principios, algunas verdades que este texto nos enseña. Y una de las verdades fundamentales que podemos ver en estos primeros 11 versículos es que la paz y el consuelo de Dios tienen sus fundamentos en el perdón. No puede haber paz, no puede haber consuelo para el pueblo de Dios si no es en base al perdón. Puede tener paz, puede tener consuelo, pero puede ser algo circunstancial, algo momentáneo. Mira el versículo número 1 y 2, dice: consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Sí, el Señor les dio doble castigo por sus pecados. En esos primeros 2 versículos podemos pasar 2 días meditando. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Y el mandato es repetitivo. El profeta o la profecía está dirigida a los profetas de Dios, a los líderes del pueblo, con instrucciones para insistir en el tema de consuelo para un pueblo que está cautivo, para un pueblo que está en una tierra extranjera, lejos de su ciudad, lejos de sus hogares. Pero Dios es interesante porque Dios no deja el consuelo a la voluntad de los profetas, lo ordena. Consuelen, consuelen a mi pueblo, le dice. Y la repetición en hebreo indica importancia. Y es un verbo imperativo, o sea, es una orden. Consuelo inmediato, urgente, seguro. No era suficiente el que el pueblo oyera acerca del consuelo, el concepto de consuelo. Podemos meditar o aprender lo que significa consuelo. No, una orden. Dios quiere que lo disfruten. Dios quiere darle esperanza a este pueblo. Dios quiere darle esperanza a su pueblo. Y algo parecido, o en este mismo texto, el predicador y pastor Martin Lloyd-Jones dijo de esto mismo: toda vida cristiana comienza con Dios hablándonos, no nosotros hablándole a Él. Y lo que enseña Isaías 40, lo que muestra es exactamente eso. Es Dios quien toma la iniciativa de consolar a un pueblo quebrantado. Hablen con ternura a Jerusalén, dice. Dios manda no solamente a hablar a la mente o al intelecto del pueblo, sino al corazón de su pueblo, donde se esconde el miedo, la culpa, la desesperanza. No me diga que usted no ha pasado por tiempos de miedo, sintiéndose culpable cuando ha pecado, sintiéndose sin esperanza. Si usted es un creyente, tiene el Espíritu Santo en usted mismo viviendo, y cuando uno peca, hay culpa, por supuesto. Hay culpa. Pero dice el Señor: hablen con ternura a Jerusalén. ¿Qué quiere decir esto? Que debe haber arrepentimiento, pero también que el pueblo sepa que hay perdón, que hay esperanza. Miren las 3 razones del consuelo. Díganle que se acabaron sus días tristes. Entonces, el juicio terminó según el plan de Dios. Otra razón, sus pecados están perdonados. Entonces, la base del consuelo no son las mejoras de las circunstancias. Las circunstancias pueden seguir igual o peor, pero el punto es que sus pecados, dice, están perdonados. Entonces, el consuelo tiene su fundamento en la expiación, o sea, la quita de la culpa, del perdón. Dios da perdón, eso significa expiación, quitar la culpa, expiar, tapar, cubrir. Otra de las razones del consuelo, dice, sí, el Señor le dio doble castigo por todos sus pecados. Entonces aquí no es exageración de castigo, sino un tipo de registro, de recordarle al pueblo que él estaba haciendo, que este pueblo estaba siendo castigado, que los pecados
Dios no los mira así como a través de los ojos, los pasa por alto, no. Dios disciplina a su pueblo, Dios castiga el pecado, pero dice, el castigo cumplió su función. O sea, hubo restauración, hubo arrepentimiento, hubo un reconocimiento del pueblo de que sí hemos pecado. Y por eso el Señor dice que le hablen con ternura a Jerusalén. Y Charles Spurgeon, hablando de este mismo tema, escribió en cierta ocasión, el verdadero consuelo para el corazón humano no es el cambio de situaciones, sino la seguridad del perdón de Dios. Puede haber un cambio de situación en nuestras vidas, alrededor de nuestras vidas. Puede haber un cambio, puede haber circunstancias que a nuestro alrededor que pueden motivarnos, pueden alegrarnos, pero por momentos. Pero el verdadero consuelo, la verdadera esperanza, la verdadera paz viene al corazón del hombre solo cuando hay perdón de Dios. Imagínese, bueno, ahora está de moda, ¿no? Ahora está de moda, no de moda, sino creo que para alguien que quizás infringe la ley a cierta velocidad, hay prisión también. Para alguien que conduce sin licencia, hay prisión. Y hay multas. Imagínese que lo agarraron usted infringiendo la ley y lo meten donde están los mismos. Hay varios, hay 10. Hay 10 ahí esperando condena. Pero de repente entra un guardia, un policía, y le dice, van para afuera, su multa ha sido pagada. Pero antes de eso, imagínense que le habían dicho que iba a pasar 5 años en la cárcel. Creo que el pueblo de Israel, estando cautivo, estando lejos de sus casas, de sus hogares, y que el Señor anuncie sus días de castigo han terminado, sus días de sufrimiento han terminado. Eso es exactamente. Isaías 40 presenta a un Dios que trae una noticia que justifica la esperanza. Un Dios que trae mensajes de esperanza. Entonces escuchen, mis hermanos, usted y yo necesitamos recordar esto mismo. El Señor, antes de aliviar nuestras cargas, Él sana nuestra culpa. Pero no hay consuelo verdadero sin reconciliación. Y no hay reconciliación sin arrepentimiento. Y no hay perdón sin el arrepentimiento. Posiblemente algunos de ustedes todavía viven con culpas. Ciertamente cuando uno peca, el mismo Espíritu Santo trae culpa a uno. Y tal vez ya he orado, ya le he pedido perdón al Señor. Y uno dice, pero me siento culpable todavía. Pues el perdón es una realidad, no es un sentimiento. El consuelo de Dios llega donde hay reconocimiento de pecado. Usted no espera sentirse listo. Nunca vamos a estar listos. Nunca vamos a estar listos antes de venir al perdón, antes de venir en arrepentimiento. El perdón es la condición para poder obtener el perdón, obtener el consuelo. Dios no espera perfección de sus hijos, pero sí ofrece perdón. Ofrece perdón. Pero la única condición de obtener el perdón, de poder recibir el perdón, es el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no va a haber perdón, no va a haber consuelo, no va a haber paz en tu corazón. Para el que ha sufrido la disciplina, porque sí, la disciplina se sufre, ¿no? La disciplina no es simplemente imponer un castigo, aunque muchas veces se pueda sentir así. La disciplina lleva cierta dosis de castigo. Pero Dios promete que la corrección produce frutos. El pueblo
podrá recibir consuelo después de ver frutos, después que Dios mira frutos en el corazón del que ha recibido disciplina. Y la disciplina tiene un inicio y tiene un fin. Tiene un propósito también. ¿Cuál era el propósito de Dios de permitir a un pueblo pagano castigar a su propio pueblo? Le dice, sí, es cierto, le di doble castigo por sus pecados. Romanos 5:1 dice, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios, por medio de la fe tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Hay paz en el corazón del creyente, pero esa paz no simplemente la recibimos de la noche a la mañana o algo místico. Es gracias a lo que Jesucristo hizo. Pero esa paz solo puede venir a través del perdón. Y el perdón solo puede venir como fruto del arrepentimiento. La paz y el consuelo de Dios llegan por medio de su palabra que permanece. Mira el versículo número 3 hasta el 8. Escuchen, es la voz de alguien que clama. Abran camino a través del desierto para el Señor. Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía. Para nuestro Dios. Rellenen los valles y allanen los montes y las colinas, enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán. El Señor ha hablado. Escuchen, es la voz de alguien que clama, dice. Dios inicia un nuevo tipo de éxodo acá en el Antiguo Testamento. En el contexto original, esta voz anuncia que Dios mismo viene a liberar a su pueblo del exilio babilónico. En el contexto inmediato, como estaba diciendo, se refería al regreso literal de los exiliados en Babilonia, pero tenía una aplicación profética para el futuro. Una aplicación profética más profunda, porque está hablando del Mesías. Y en Juan capítulo 1, versículo 23, nosotros encontramos ahí cuando algunos mandaron a preguntar a Juan el Bautista quién era él. Y Juan se identifica a sí mismo citando a Isaías 43. Juan contestó las palabras del profeta Isaías, dice, yo soy una voz que clama en el desierto, abran camino para la llegada del Señor. Ahí se estaba cumpliendo la profecía de Isaías. Los evangelios aplican esta voz de Juan preparando el camino del Mesías. Lo encontramos en Mateo capítulo 3, lo encontramos en Juan 1, mostrando acá el cumplimiento de esta profecía. De eso vamos a estudiar más el próximo domingo. Pero escuchen, mis hermanos, el evangelio no es un llamado al hombre para venir a Dios. Escuchen, el evangelio no es un llamado para que el hombre venga a Dios. No, no, eso es imposible. Nadie puede venir a mí, dice el Señor Jesús, a menos que el Padre lo traiga. El evangelio es un anuncio de que Dios ha venido a nosotros. Esa es la Navidad también, la natividad, el nacimiento. Dios encarnándose, Dios viniendo a nosotros. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. La Navidad tiene un mensaje. Tiene un mensaje más allá de todo lo que rodea las fiestas de la temporada. La Navidad es un mensaje que algo está mal con el hombre. Algo anda mal con el ser humano. Algo anda mal con el ser humano y el mismo ser humano no puede resolver ese mal. Ese es el mensaje de la Navidad, ¿sabía usted? Algo andaba mal con usted y conmigo. Algo anda mal con el resto de la humanidad. Y por eso Dios envió al Salvador. Cuidado, cometemos el error de ver a este niño simplemente ahí, en los brazos de su mamá o en un pesebre. Ya han pasado más de 2000 años y todavía en algunos lugares miramos al niño en los brazos de mamá. No, este niño creció, este niño se hizo hombre y este niño entregó su vida en una cruz.
Este niño recibió los clavos en sus manos, siendo un hombre. Entonces el Evangelio no es un llamado hacia el hombre para que el hombre venga hacia Dios. Eso es imposible. El Evangelio es un anuncio de que Dios ha venido a nosotros. Preparan el camino al Rey, dice, versículos 3 y 4. Miren lo que dice. Escuchen, es la voz de alguien que clama. Abran camino a través del desierto para el Señor. Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Rellenen los valles y allanen los montes y las colinas. Enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. El camino preparado es una metáfora acá de cómo los pueblos de Medio Oriente preparaban unas rutas para cuando un rey iba a visitar su pueblo. Por supuesto, no iba en un 4x4. No tenían amortiguadores, los vehículos de la época. No iban entre un bala. Tenían que preparar el camino para cuando pasara el carruaje, alado por caballos o por bueyes. Los valles levantados, los montes allanados son una imagen del corazón, una imagen de los obstáculos que hay en nuestros corazones, una imagen de los pecados que hay en nuestros corazones. Obstáculos espirituales, como el orgullo, los prejuicios, los temores. Pero corazones que Dios mismo transforma para recibir su gloria. Dice, para allanen el camino. Allanar el camino implica algunas prácticas como la confesión, la humildad, la oración, la lectura bíblica. Allanar el camino es no confiar en tus fuerzas. Más bien es pedir ayuda a Dios para que Él mismo allane nuestros corazones. Mire qué interesante, porque el texto también habla de la diferencia que hay entre la fragilidad humana y la firmeza de la palabra, la firmeza eterna de la palabra. Mire el versículo número 6. Una voz dijo, grita. Y yo pregunté, ¿qué debo gritar? Grita a los seres humanos. Grita que los seres humanos son como la hierba. Su belleza se desvanece tan rápido como las flores en el campo. La hierba se seca y las flores se marchitan bajo el aliento del Señor. Y así sucede también con los seres humanos, dice. La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¿Qué está diciendo acá el Señor? Está haciendo una comparación, que lo que Él ha prometido lo va a cumplir, que lo que Él ha dicho permanece firme. Entonces los seres humanos son como la hierba. Babilonia, los imperios, los hombres desaparecen, nosotros vamos a desaparecer, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y eso es igual, la esperanza eterna, esperanza sólida, esperanza inmutable. Mis hermanos, solo cuando quitamos la mirada de nosotros mismos y cuando fijamos esa mirada en la palabra, es que vamos a encontrar reposo verdadero, es que vamos a encontrar descanso verdadero, consuelo verdadero. Escuchar las noticias nacionales e internacionales solo nos va a traer angustia, solo nos va a traer miedo, desesperanza, incertidumbre. Pero cuando leemos la palabra de Dios, lo que Dios ha prometido para su pueblo, ahí es donde vamos a tener esperanza eterna. Nuestra esperanza como creyentes no descansa en fuerzas humanas, no descansa en lo que el ser humano pueda hacer, sino en las promesas infalibles, en las promesas inmutables de nuestro Dios. Los que hace algunos meses gritaban de alegría cuando el equipo de Chinandega estaba ganando el campeonato profesional de béisbol, hoy son los mismos que están llorando porque el Chinandega solo ha ganado como 3 juegos. Es una alegría circunstancial, gozo circunstancial.
Los que en cierto momento gritan porque su jugador favorito, su equipo favorito echó un gol, son los mismos que lloran después cuando el equipo contrario remonta. Sí. Ese es un tipo de alegría circunstancial. De eso no está hablando el profeta Isaías. De eso no es lo que está hablando el Señor. El ser humano, dice, es como la hierba. Hoy está, mañana no está. Usted y yo mañana no podemos estar. ¿Quién te asegura que dentro de un mes vas a estar acá nuevamente? No es que sea pesimista, es la realidad. Pero como decía el catecismo de Heidelberg, el catecismo de la nueva ciudad, ¿cuál es la única esperanza nuestra en la vida o en la muerte? ¿Cuál es? Es que le pertenecemos al Señor. Ya sea vivos o muertos, le pertenecemos al Señor. Esa es la esperanza del creyente. Por eso, el cristiano puede tener duelo cuando un ser querido parte de este mundo. No hay problema, hay duelo. El desprendimiento físico. Pero el duelo de un no creyente comparado con el duelo del creyente, debe existir una diferencia. Pero lo que me da tristeza a mí es que muchas veces veo cómo los creyentes viven su duelo como que fueran incrédulos, sin ningún tipo de esperanza. Y miro a algunos no creyentes resignados y diciendo, ¿qué podemos hacer contra la voluntad del Señor? Si esta fue la voluntad del Señor, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y entonces me pregunto, y viene, como dice mi suegro, écheme ese trompo a la uña. ¿Quién es el creyente acá? ¿Quién es el que está actuando como creyente acá? Por eso nuestra esperanza está en las palabras, en las promesas inmutables de nuestro Dios. La paz y el consuelo de Dios se manifiestan en su venida como Rey y Pastor. Mira el versículo número 9 al 11. Oh Sión, mensajera de buenas noticias, grita desde las cimas de los montes, grita lo más fuerte, oh Jerusalén, grita y no tengas miedo, diles a las ciudades de Judá, aquí viene su Dios. Sí, el Señor soberano viene con poder y reina con brazo poderoso. Miren, Él trae consigo su recompensa, alimentará a su rebaño como un pastor, llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón. Guiará con delicadeza a las ovejas con crías. Mire qué interesante. El Señor soberano viene con poder, reina con brazo poderoso, pero después dice, alimentará a su rebaño como un pastor. Él viene como rey, pero también viene como pastor. Grita desde la cima de los montes la buena noticia. Aquí aparece el término, que hay un término acá que significa evangelio. Buena noticia. Dios mismo regresa a Sión para salvar. Y el término Sión acá se aplicaba a Jerusalén, un término espiritual que se refiere a la ciudad. Y el versículo número 10. El rey victorioso. Sí, el Señor soberano viene con poder, dice. Trae consigo recompensa. Aquí Dios aparece como el gobierno soberano, el gobierno que vence al enemigo, pero que rescata a su pueblo. Esa es la imagen que da la profecía. Lo que podemos ver acá es que el evangelio es la proclamación de un gran hecho. Dios ha actuado, Dios ha vencido la muerte, el pecado, a Satanás. Esa es la profecía de Isaías y que se cumple en el evangelio. Versículo número 11, mira lo que dice. Alimentará a su rebaño como un pastor, llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón. Cristo es el pastor tierno, el buen pastor. Reúne al rebaño, los lleva en sus brazos, los guía con gentileza, con suavidad. Algunas veces en las Escrituras vemos a Cristo como el león de Judá.
y al mismo tiempo lo podemos ver como el Cordero, como el buen pastor que pastorea su rebaño. Entonces Jesús mismo afirmó diciendo en Juan 10:11, yo soy el buen pastor, yo soy el buen pastor. Mis hermanos, lo que nosotros podemos ver en Isaías 40 no es solo un mensaje de ánimo para un pueblo en el exilio, es un anuncio que atraviesa los siglos y alcanza la plenitud en Jesucristo, es una profecía mesiánica. Es una profecía que vale la pena meditar en este tiempo de Adviento, en estos tiempos previo a la Navidad, previo al nacimiento, previo a la venida, previo al recordatorio de que una vez Dios se humanó, Dios se encarnó en la persona de Jesucristo. Entonces la voz que clama en el desierto, preparando el camino para el Señor, señalaba finalmente a aquel que es el consuelo hecho carne. El pueblo de Israel necesitaba oír: tu sufrimiento tiene fin, tu pecado han sido perdonados. El Dios que te creó, ese Dios viene. Nosotros necesitamos escuchar eso mismo hoy eso mismo. Ese consuelo no se encuentra en las circunstancias favorables que usted puede tener o desear. Por supuesto, ¿quién no quiere circunstancias favorables a su alrededor? ¿Quién no quiere tener salud, dinero y amor? ¿Sí o no? Son las tres cosas que toda mujer anhela. Pero muchas veces Dios quita esas tres cosas. Dios quita la salud. Dios quita el dinero. Dios quita el amor horizontal, solo para que podamos experimentar el amor vertical, el amor de Él. Nosotros necesitamos, como dije, escuchar eso. Entonces ese consuelo no se encuentra en las circunstancias favorables, ni en las soluciones humanas, ni en tus propias fuerzas. Ese consuelo tiene un nombre, es Cristo. En Él vemos a Dios que perdona completamente, porque Él en la cruz cargó nuestra culpa. Un Dios que viene a nosotros porque Él es Dios con nosotros. Él es Emmanuel. Él es el camino en el desierto de nuestra desesperanza. Un Dios que permanece para siempre, porque su palabra no se marchita, ni se cae como la hierba, como las flores. No, su palabra es vida eterna. Un Dios que nos pastorea con ternura, porque Él es el buen pastor. Un pastor que nos lleva en sus brazos. No sé cuántos de ustedes han visto esa imagen, ¿no? Que a veces van 3 piececitos ahí en la arena. De repente solo se miran 2. Y la gente se preguntaba, esa es una analogía que se ha usado por años y años. Y uno cree que son las huellas de Jesús que se han distanciado. No. Son las huellas, las huellas que no están ahí son las nuestras, porque nos lleva en sus brazos. Recuerdo eso hace muchos años. Y realmente sí, Él nos lleva en sus brazos. Él nos lleva en sus brazos porque somos débiles. Él sabe que somos débiles. En sus brazos para fortalecernos, porque sabe que este mundo cansa. Este mundo estresa. El ritmo en el que estamos viviendo hoy en día cansa. Pero este Dios no nos abandona. Él jamás abandona a los suyos. Mis hermanos, la verdadera paz, el verdadero consuelo, no es la ausencia de los problemas, no es la ausencia de la tormenta. Más bien es la presencia de Dios que reina con poder. Es la presencia de Dios que pastorea con compasión. Ese es nuestro buen pastor. La verdadera paz no es un sentimiento frágil, sino Cristo, nuestro pastor, Cristo, nuestro camino. Es Cristo nuestra paz. Por eso nuestro llamado para el día de hoy es sencillo. Miremos a Jesús, descansemos en Jesús, confiemos en Jesús. Todo consuelo verdadero
es cristocéntrico. Lejos de Él, todo es ilusión. Lejos de Cristo, todo es ilusión. Cuando Dios promete consuelo, lo cumple con su presencia. Él no te abandona. Porque el mismo Dios que habló con Isaías, el mismo Dios que habló a través del profeta Isaías, sigue hablándonos hoy a través de su palabra que es eterna. Entonces, la aplicación para nosotros esta mañana, por favor vaya conmigo al libro de Romanos. Romanos capítulo 5. Escuche lo que dice. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en el lugar de privilegio inmerecido, el cual ahora permanecemos, y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en disolución, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces se nos declaró justo a los ojos de Dios por la sangre de Cristo. Con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Mis amados hermanos, escucha iglesia, esto que acabo de leer no necesita explicación. Dios mismo es claro en su palabra. La paz y el consuelo del que Isaías 40 habla y del que Isaías profetiza se cumple en Jesucristo. Ahí lo estamos viendo. Él es la palabra que permanece, Él es la gloria de Dios revelada según Juan 1. Él es el rey que conquista, Él es el buen pastor, Él es la buena noticia anunciada desde el monte alto. Nuestro Dios no solo gobierna con autoridad, también cuida con ternura. El mismo que controla los imperios lleva alcanzado en sus brazos. ¿Está sufriendo usted? ¿Tiene culpabilidad de pecado? ¿Se siente abandonado? Vuelva a Dios. Escuche, tus pecados pueden ser perdonados. Prepare el camino del Señor. La paz que Dios da es una paz. Es un estado de contentamiento al corazón. Es un contentamiento producido por el Espíritu Santo. Es una tranquilidad que no depende de nuestras circunstancias externas. La paz abraza la bondad misma de Dios en cada situación y demuestra un espíritu de gratitud y descanso, de reposo, de confianza. Lo contrario a la paz sería la ansiedad, sería el miedo, sería el enojo,
Sería la desesperación, como este joven pescador, ¿recuerdan? En medio de la tormenta. Miedo, ansiedad. Estaba posiblemente enojado, desesperado. Sin embargo, la paz en el corazón, cuando hay paz, cuando hay consuelo en tu corazón, podemos decir, estoy descansando en las promesas de Dios. Estoy confiando en mi Señor. Confío en la provisión de Dios, no confío en mí. Voy a fijar mis ojos en Cristo. Voy a fijar mis ojos en el Mesías prometido y no en mis circunstancias. Para muchos hoy la Navidad en esta época va a pasar de lejos, porque muchos va a ser tiempo para embriagarse, va a ser tiempo para comer un montón, va a ser tiempo de fiesta. Pero no van a meditar en la razón principal por qué el Mesías vino la primera vez. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que encuentran en ti sus pensamientos, a todos los que concentran en ti sus pensamientos, dice. ¿Se da cuenta? El pueblo de Israel necesitaba esas palabras urgentemente. Por eso Dios habla al profeta y le dice, consuelan a mi pueblo. Algunos de ustedes, algunos de nosotros estamos en esa misma situación. Afligidos, desesperados, angustiados. No conocemos el futuro. No necesitamos conocer el futuro. Basta con solo poner la mirada en el que ha prometido un futuro de gozo, un futuro de paz y esperanza para todo aquel que ponga la mirada en Jesucristo, para todo aquel que concentre sus pensamientos en Él. Entonces, iglesia, no sé qué es lo que te está robando la paz. No sé qué es lo que está robando tu gozo. Pero Dios dice, hay paz y consuelo para todo aquel que ponga la mirada en Cristo, el Mesías. De eso se trata la Navidad. De eso se trata el Adviento. De meditar en ese Mesías prometido. Y eso debe traer consuelo al pueblo de Dios. Vamos a orar. Vamos a orar y darle gracias al Señor porque Él habla y consuela nuestras vidas. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, hoy te damos gracias, Señor, porque tú hablas y consuelas a tu pueblo, porque tú perdonas nuestras culpas, nuestros pecados, porque tú compras nuestra libertad, porque tú vienes con poder, pero también cuidas con ternura, Señor. Porque tú enseñas las verdades de tu palabra. Y te suplico, Señor, que nosotros también como iglesia podamos enseñar y proclamar tu palabra con fidelidad y con compasión. De poder ayudar al afligido, de poder ayudar a aquel que no tiene paz. Señor, ayúdanos a todos los que estamos acá a poner la mirada en usted, Señor. Hoy, cada uno de nosotros, Señor, decidimos poner la mirada en usted, no en las circunstancias difíciles de la vida, ni siquiera en nuestros propios pecados o culpa, sino más bien, Señor, venimos en arrepentimiento para que tú traigas perdón y ese perdón traiga reconciliación y esa reconciliación traiga consuelo y paz a nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos.